Ante todo pido disculpas porque yo como no soy oradora, me lo traigo aquí. Pero me lo escribo, no es que me lo escribo. Eso que quede claro. Bueno, pienso y creo que estamos viviendo en el país de la bronca. Unos lo manifiestan, otros no. Cuando salimos a la calle a reclamar, nos tratan de desestabilizadores. Y pregunto, ¿cómo hacer para que nos escuchen en nuestro pedido de justicia? Si nos reprimen y encarcelan a todo aquel que reclama por sus derechos. Trabajadores mal pagos, jubilados que apenas les alcanzan, nuestros derechos son vulnerados. Lamento mucho que llegamos a esta situación, pero tomemos el caso de los petroleros. Fueron torturados, las autoridades lo saben. Pienso que lo hacen para que sea una causa ejemplificadora. Que nadie salga a reclamar por sus derechos. Y yo lo digo con mis palabras, cállense porque vamos por más. Presencié el juicio, les aseguro que fue muy doloroso ver cómo se violaron los derechos humanos. Detrás de todos ellos hay familias que sufren tanta injusticia. Lo que pasa es que muchas empresas humillan al trabajador. En algún momento ellos se defienden y esto es aprovechado por las empresas con toda la impunidad para despedirlo. Todo esto se pone en marcha la ley antiterrorista. Berni y Milani hacen la dupla perfecta para reprimir. Lo demostraron muy bien. Sufrimos mucho en época de la dictadura genocida, pero parece que a cierta persona no les enseñó nada. Se siguen cometiendo injusticias y violaciones a los derechos humanos. Por supuesto que están las abajo. Pidamos al gobierno justicia por los petroleros, ya que se trata de un gobierno, según ellos, defensor de los derechos humanos. Pero cuando escuché a la presidenta opinar por cadena que eran culpables, digo, se equivocó. Y no lo podía creer. Pero no se equivocó porque se equivocó como a veces me equivocaba. Se equivocó sabiendo de lo que estaba haciendo. No callemos. Políticos, gremios, trabajadores y el pueblo juntos podemos enfrentar momentos, creo, difíciles. Pidamos justicia para los petroleros, no al punto final, no a la amnistía encubierta. La presidenta dice que lo es de los 40 millones y como tal merecemos ser escuchados, aunque pensemos diferente. Poder decir lo que pensamos y que nos respeten. Yo no quiero más agravios. Sabemos que los desaparecidos es un derecho humano muy importante, pero no se pueden quedar solo con eso. Ellos lucharon por conseguir una patria libre y soberana, trabajadores con salario justo, educación, salud. Esos son derechos humanos que este gobierno olvidó. Ahora pregunto también, ¿cómo se puede agraviar a los desaparecidos y a todos sus familiares con el nombramiento de Milani, justificando que en esa época era joven? Les pregunto, Astiz lo era también, e hizo desaparecer a madres y familiares. Milani es tan culpable como el que dio la orden, traicionó y puede volver a traicionar. El gobierno de derechos humanos se volvió a equivocar. ¿Qué pretenden? ¿Que nos abracemos con los genocidas? ¿Que mataron, torturaron, robaron? Nunca, mientras nos quede un suspiro de vida. Que los perdonen los que sacaron beneficio de los derechos humanos.
Empecemos la era de la verdad, sin mentiras, sin apremio, sin impunidad. Pensemos qué les dejamos a las nuevas generaciones, que son los que nos van a juzgar. ¿Y quién dijo que no se puede? Para mí, la nueva consigna es: quiero y puedo. Hay que resistir ante la sordera y cada vez que sea necesario. Por vos, hijo, por tus compañeros y ante lo que conjugaron el verbo vencer, yo conjugo el verbo no olvido, no perdono. Pensaba bien cómo marchamos con los que no olvidan o con los que pensamos bien. ¿Cómo vamos a marchar? ¿Con los que no olvidan o con los que utilizan los derechos humanos en beneficio propio? Yo no puedo marchar el 24 con los que usan la bandera de los desaparecidos con fines políticos. Me duele y mucho, pero marcho con los que seguimos levantando las consignas. No al olvido, no perdonamos, no nos reconciliamos. Gracias. Buenas tardes. Antes de empezar a hablar de lo que nos convoca y de la solución de los petroleros de ceras, quiero contarles un poco quién es Elia Espen. Elia Espen es una madre que nos ha venido acompañando a los luchadores en los conflictos de los trabajadores hace años. Y no importa cuántas distancias tenga que recorrer para acompañarnos y para estar del lado de los trabajadores, del lado de los más débiles, del lado de los que luchan, del lado de los que nos callan. Bueno, solamente quería comunicarles esto nada más. Bueno, el 24 nos movilizamos y una de las consignas fundamentales de esa marcha ha sido la consigna de la absolución de los trabajadores petroleros de ceras. ¿Por qué esta consigna? En realidad estamos ante el caso de Sacco Branchetti argentino. Nunca en la historia de la Argentina se había provocado una condena tan grave a los trabajadores en el marco de una lucha. Le dieron a 4 trabajadores cadena perpetua y a otros 6 por coacción agravada de lesiones. Esta condena provocó algo tan inédito como que la presidenta de la Nación salga a condenarlos públicamente. Como ya adelantó la compañera, esa expresión fue el reflejo de que esta condena respondía a la autoridad intelectual del gobierno y también del gobierno y de la presidenta, porque realmente esta condena era una cuestión de Estado, sobre todo para las petroleras de Santa Cruz, porque pretendía leccionar a todos los trabajadores de Santa Cruz, en especial a los petroleros. Yo no sé si ustedes saben qué es lo que sucedió, los hechos por los cuales lo acusaron, pero bueno, les voy a hacer una pequeña introducción. En el 2006 hubo una huelga petrolera que duró 14 días, inquebrantable, donde los petroleros superaron a su organización sindical, se organizaban con delegados de base y pidieron por la abolición del impuesto al salario, el impuesto a las ganancias, más llamado el impuesto a las ganancias, y por los trabajadores de una empresa Indus, que eran trabajadores de la industria de petrolera, porque cosían los caños que llevaban el petróleo, pero que estaban tercerizados en el convenio de UOCRA, en vez de petroleros, y cobraban 3 veces menos. Esta fuerte huelga
se la mandó a reprimir directamente, y el gobernador Acevedo, que era en ese momento, mandó detener a sus principales dirigentes. Así detuvo a Navarro en la radio del pueblo, con lo cual todo el pueblo se enteró que el líder petrolero estaba siendo detenido. Entonces inmediatamente todo el pueblo, tanto los que estaban en los piquetes en las orillas de la ciudad como el resto del pueblo, se acercó a la comisaría reclamando su inmediata libertad. En ese marco, en una jornada que duró más de 5 horas, con represión, balas de todo tipo, piedras, etc., y salidas y la intervención de 2 brigadas de choque, uno de los policías cae herido, entre numerosos heridos, tanto civiles como policías, y posteriormente muere. Inmediatamente al otro día se desencadena en el pueblo de Las Heras una militarización, llega la gendarmería, y la investigación queda en manos de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz. Lo primero, que ya sonaba raro, porque la Policía de Santa Cruz había perdido uno de sus miembros, y en ella quedaba, digamos, la investigación del hecho. En realidad, nuestra investigación fue encubrir lo que no querían que se supiera. Por ejemplo, se retiró del lugar una excavadora que estaba frente a la policía y que tenía numerosos impactos de bala, o sea que la policía había tirado con balas de fuego. No se reservó el lugar, y lo que sí, se instaló una brigada que se manejaba coches sin patentes y que tenía su centro de operaciones en un lugar que era una casa abandonada de viabilidad. En esa casa abandonada eran llevados sistemáticamente personas del pueblo que salían convertidos en testigos de una versión que había armado la Brigada de Investigaciones. Fruto de esa investigación, en los primeros días se detienen más de 20 trabajadores petroleros y vecinos, de los cuales 11 son liberados por la acción popular. También en esos días 250 personas terminaron asiladas en el pueblo, en la iglesia del pueblo, bajo el amparo del cura párroco, porque tenían miedo tanto a los allanamientos como a ser involucrados y acusados del asesinato del oficial Sayago. En ese clima se logró, digamos, liberar a 11 de los detenidos, y quedaron 9 personas que después permanecieron 3 años detenidos y después fueron liberados. Recién llegaron al juicio en libertad. Bueno, de esas, primero quedaron 9, después detuvieron 4 más. O sea, llegaron al juicio en libertad 13 personas, acusados todos por el asesinato de un solo policía. Durante el juicio, lo único que quedó probado era que todos los detenidos habían sido torturados, que mientras se los trasladó del pueblo de Las Heras a Puerto Deseado, habían sido sometidos a simulacros de fusilamiento, habían sido golpeados, que tanto la jueza como la defensora oficial, cuando había tenido contacto con ellos, había podido ver porque era claramente que habían estado golpeados. Algunos ni siquiera podían tenerse en pie y tuvieron que ser hospitalizados. Y después en el juicio también lo que quedó en claro, que cada uno de los imputados que fue condenado lo hizo en función de un testimonio, un solo testimonio. Ninguna prueba objetiva, ninguna prueba que lo vinculara con el hecho, ni un arma, ni un palo, ni una huella, ni una foto, nada. Solamente un testigo. Y cada uno de esos testigos era sospechoso de haber sufrido premio si no directamente lo admitía. Por ejemplo, el caso de Justín Torres era un testigo que involucró a 6 de los condenados, a 1 por cadena perpetua y a 5 por coacción agravada. ¿Qué dijo el testigo cuando se paró ante los jueces? Como ya lo había declarado en la introducción y ha hecho la denuncia pertinente, yo fui torturado, apretado, amenazado para vincular a esta persona. Eso lo dijo en el juicio. Sin embargo, estas 6 personas fueron condenadas por ese testimonio, por el primer testimonio que dio en la instrucción
que no había sido incorporado por lectura y que había sido negado en el juicio. Ese es el caso de Rosales. El caso de Cortés es, digamos, condenado por un solo testimonio, que es de Nahuel Pura, que es un hombre que dice que lo ve golpear a Sayago. En el momento que va a declarar ante el tribunal, no se acuerda nada. Él dice que no se acuerda, entonces lo mandan a pensar. Lo detienen todo un día, el tribunal, para que piense, entonces después viene y ratifique lo que había ratificado en esa instrucción. A pregunta de la defensa termina no solamente ratificando lo que había dicho, sino admitiendo que él llevado a realidad a esta casa en la madrugada, y lo primero que hacen los policías es mostrarle fotos de él de esa noche en que te disparo. Claramente esta persona, viéndose, digamos, asustada por las pruebas o porque él había asistido a ese lugar con un palo, tiró nombres y vinculó a otra persona y dijo que lo había visto asesinar a Sayago. Esa es la única prueba que hay contra Cortés, que fue condenado a cadena perpetua. La única prueba que hay contra Rosales es dos personas que dicen haber escuchado a su cuñada comentar que Rosales decía que había asesinado al policía. La única prueba que hay contra Padilla, el cuarto condenado por cadena perpetua, es el relato de un chico que vivía en condiciones de calle, en una camioneta, y que fue impulsado a declarar por la familia de otro de los imputados que estaba desesperado por desvincularlo. Esas son las únicas pruebas por las cuales condenaron a 4 personas a cadena perpetua. Al asesino de Mariano Ferreira, a Pedraza le dieron 15 años. Y había muchas más pruebas objetivas, subjetivas y de todos colores para condenarlo. Pero claro, estos son trabajadores petroleros, y claramente este fallo lo que busca es aleccionarlos. No solamente en Santa Cruz se ha dado esta condena a los trabajadores, sino ya hace 21 días, y hoy han confirmado su procesamiento de prisión preventiva de otros 5 trabajadores petroleros acusados por coacción agravada, que están privados de su libertad, por el solo hecho de hacer un piquete en contra de un despido y denunciado por un rompehuelga mandado por el patronato. Esa, digamos, es la situación, y esa injusticia que conoce bien y conoce también la influencia de la presidenta que tiene sobre ese poder judicial, que sale a defender en los medios. Y la defensa cadena nacional hizo de esta condena, dando la señal de que era una condena deseada y entendida justa por ella, fue utilizada principalmente para atacar a la izquierda y a los luchadores y a los que salíamos a denunciar esta aberración. Pero no era solamente este grupo que querían atacar, sino quería fijar, digamos, el principio de no tolerar más ni los cortes ni las manifestaciones. En definitiva, Cristina Kirchner abandonó en su presentación y apertura de la legislatura todo resabio de cualquier discurso progresista para terminar siendo aplaudida fervorosamente por el PRO y la derecha, tomando su plan. Ahora se pelea y está de la Sota, que quería más rápido que ella regular sobre prohibir los cortes y penalizar las huelgas. Así como fracasó de la Sota, van a fracasar todos los intentos. Por eso el 24 nos movilizamos, no solamente por esta consigna, también nos movilizamos por la consigna Fuera Milani, porque Milani no solamente expresa a los represores del ayer, no solamente expresa la impunidad del ayer con los represores en libertad y no siendo juzgados, que ahora son jefes del ejército argentino, sino la decisión de que los mismos represores vuelvan a tener una injerencia en el control social interno,
vuelvan a intervenir en la vida interna del país, como nunca había sucedido desde el año 83. En diputados nacionales presentamos el proyecto de destitución de Milani y de destitución de Milani, que fue acompañado, además de los 3 diputados del bloque de izquierda, por 12 diputados más, con lo cual llegamos a 15 diputados, que es el máximo número de diputados que pueden acompañar la presentación del proyecto. O sea que vamos por más. No solamente tiene el objetivo de denunciar, el objetivo agitativo, sino que vamos a parar hasta que este proyecto se trate en la Cámara. Y este proyecto también, digamos, estamos pasando toda la crisis que está provocando esto, porque una hora antes de presentar el proyecto en la Cámara de Diputados, participamos de una movilización, participamos de la Ronda de las Madres, en la cual se dio una mezcla, porque las madres que tienen en sus folletos la cara de Milani, aunque uno no lo crea, tuvieron que marchar al lado de las madres y los organismos de derechos humanos que marchaban con los carteles que decían "No hay justicia para Ledo, fuera Milani". Bueno, nada más. Miren, acá Claudia, Elia han marcado muy claramente por qué nosotros marchamos con estas 2 consignas, fuera Milani por la absolución de los petroleros de Las Heras, lo que implica este fallo aleccionador, por un lado sobre los trabajadores, y que parecería ser un premio a un represor, que es ponerlo en la cabeza del ejército. Yo quiero remarcar que estos 2 elementos en realidad marcan un giro político en el gobierno y todo un curso a seguir. Por un lado, la condena y la persecución a los trabajadores que luchan. El problema de los petroleros de Las Heras es, tal cual como dijo Claudio, un adoctrinamiento, pero además marca un curso a seguir. Acá nosotros hace unos días hemos sido partícipes, hemos acompañado un proceso de lucha muy importante de los trabajadores de Valeo, que enfrentaron 45 despidos, y desde el lunes hasta esta parte le han llegado una serie de citaciones y de causas abiertas contra todos los delegados, que además son delegados antiburocráticos y que se enfrentaron no solamente a la patronal, sino a las maniobras de la conducción sindical para llevar adelante la lucha y así imponer la reincorporación. Le han llegado citaciones a todos los delegados por causas judiciales abiertas y también a una serie de trabajadores. Le has armado causas para judicializar su lucha, una lucha que Córdoba tiene una importancia estratégica porque se convirtió en un punto de referencia de toda la lucha industrial, de todo el sector industrial, tanto automotriz como también, por ejemplo, en el caso de la industria de la carne para los trabajadores de Estancia del Sur, que a través del método de la huelga, el piquete, la organización y la asamblea, impusieron un retroceso de la patronal. Entonces, ahora la patronal, la justicia y el gobierno lo judicializan. Ya tenían causas abiertas. Es decir, que lo de los trabajadores petroleros de Las Heras se convierte en una guía a seguir, si se quiere, por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales que están dispuestos a hacer pasar el ajuste como sea y a judicializar todas las luchas. Lo de Milani también va en este sentido, porque nosotros cuestionamos el ascenso de la designación de Milani por su rol en la dictadura, porque tiene juicios abiertos, sin resolver en torno a su responsabilidad frente a desapariciones de conscriptos y también de su participación en la desaparición y detenciones y torturas de otros desaparecidos. Él fue parte del régimen del sistema de inteligencia durante la dictadura militar.
o sea que tiene estrechos vínculos con un aparato de inteligencia que fue el encargado de entregar, perseguir y chupar activistas y trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Pero no solamente cuestionamos su designación por esto, que ya solamente con esto meritaría que mínimamente no se lo designe y procedan todos los juicios que tiene, que le den curso a todos los juicios que tiene abiertos, sino porque detrás de la designación de Milani, el gobierno, como bien lo ha dicho Cristina Kirchner en sus discursos, pretende devolverle un rol protagónico a las Fuerzas Armadas. Un rol protagónico de control de la situación interna del país que había perdido desde el fracaso de Malvinas y la caída de la dictadura. Y este rol protagónico se lo quiere devolver nada más ni nada menos que con un represor en la cabeza. El rol protagónico que le quiere devolver a las Fuerzas Armadas y el adoctrinamiento de los luchadores revelan un giro político en profundidad del gobierno nacional que tiene que ver con el fracaso total de la política que viene llevando hace más de 10 años en términos económicos y en términos y en materia de derechos humanos también. Durante años el kirchnerismo se apropió de las banderas de derechos humanos, como dijo ella, hizo política con las banderas de derechos humanos y ocultaba por otro lado que utilizaba la gendarmería y la tercerización de la represión para disciplinar las luchas. Bueno, de alguna forma la designación de Milani ha clarificado esto, abiertamente ha pegado un giro derechista y hoy compite por derecha con De la Sota, con Macri, con Mariotte, con todos, que quieren imponer legislaciones antihuelgas para directamente prohibir las luchas populares. Por supuesto que tienen muchas dificultades para llevarlo adelante porque De la Sota le duró 3 días y entre un esbozo de movilización, porque la verdad que fue bastante escueta, la de movilización convocada por las conducciones sindicales, inclusive de las autistas, que lógicamente frente al repudio de las bases no les quedaba otra que convocar mínimamente esa movilización, la tuvo que retirar. Pero han marcado el rumbo. El rumbo es leyes antipiquetes, leyes antihuelga, condena a los petroleros de las eras, judicialización de los trabajadores de Valeo y Milani a la cabeza del ejército para que se haga cargo de este cambio de régimen político y eventualmente pueda garantizar un estado de excepción. Entonces, el gobierno de los derechos humanos, el gobierno nacional y popular, el gobierno de los juicios a los genocidas, hoy le ha entregado un poder protagónico para que tome en sus manos las fuerzas militares con un represor a la cabeza una etapa de transición de gobierno, en donde está planteado que frente a este giro político, si no puede ser con Cristina a la cabeza, será con otro, lo cual deja sentadas las bases o la posibilidad a un retiro anticipado del gobierno. Es una situación sumamente delicada que muestra a las claras esta intención del gobierno de volver al mercado internacional, de pegar un giro abiertamente en su política económica, que ya lo dejó bien en claro su acuerdo con Chevron y la indemnización a Repsol. Cuando Claudia explica la sentencia de los petroleros de las eras, podríamos decir que es una sentencia a la medida de Chevron, a la medida de Repsol y dictada por las patronales petroleras. Y no creo que nos equivoquemos, porque el acuerdo con Repsol es de una entrega fenomenal de los recursos financieros argentinos. No solamente que le entregamos todo lo que Repsol pedía, sino que renunciamos a cualquier posibilidad de desarrollar juicios frente al gran impacto ambiental que ha desarrollado esta multinacional con los recursos naturales en Argentina. Entonces, estamos frente a un giro político abierto y Milani es una pata central de esto. Esto
ha producido una ruptura muy fuerte al seno de las organizaciones de derechos humanos, de la base kirchnerista. Y hoy decía ella algo muy interesante en la conferencia, que se los voy a comentar porque como no estaban. Ella decía, bueno, el kirchnerismo hizo mucho daño, no solamente por hacer política con los derechos humanos, sino porque destruyó a las organizaciones de derechos humanos. Y hoy tenemos madres por acá, madres por allá, hijos por acá, hijos por allá. Corrompió una lucha histórica que las organizaciones de derechos humanos y madres, hijos y demás venían desarrollando desde hace más de 30 años y que siempre habían, con diferencia y demás, habían mantenido una independencia y una ligación con los sectores populares. Es cierto, pero también es cierto que con la designación de Milani, con el condena a los petroleros, también ha producido una ruptura frente a esa cooptación. Y muchos sectores de derechos humanos, organizaciones sociales, que en algún momento depositaron expectativas en el kirchnerismo y en su política de derechos humanos, hoy encuentran en Milani, encuentran en lo de los petroleros una revelación, una clarificación de una política totalmente antipopular y represiva, y por ende, producto de esto también, se han sumado a la discusión de un 24 de marzo independiente, un 24 de marzo en defensa de los derechos humanos de ayer y de los derechos humanos de hoy, y contra la continuidad de los intereses económicos que gobernaron y que impulsaron la dictadura, que hoy se siguen beneficiando, y contra la continuidad del aparato represivo que tuvo en sus manos la ejecución de la mutilación de toda una generación de jóvenes luchadores y que hoy pretenden, a través del gobierno nacional, otorgarle nuevamente un poder y un respaldo social que había perdido desde hace muchísimos años. La marcha del 24 de marzo se desarrolla en este contexto, en un contexto marcado por este giro político, en un contexto atravesado por fuertes luchas sociales de los trabajadores que se enfrentan y que resisten férreamente el ajuste, y de gobiernos que están dispuestos a redoblar sus políticas represivas para poder hacer pasar el ajuste. En este punto me parece que la marcha del 24 de marzo cobra una importancia. Nosotros podamos poner en las calles, en Plaza de Mayo, y aquí en Córdoba será desde Colón y Cañada, una fuerte columna bajo las consignas "Fuera Milani", por la absolución de los petroleros de las eras, es la mejor preparación política y organizativa que podemos tener los sectores populares para enfrentar cualquier otro tipo de pretensión de la Sota, de Cristina, de imponernos fallos como el de los petroleros, de imponernos una ley antihuelga, una ley antipiquetes y hacernos pasar el ajuste, de lanzar ya mismo una campaña que tendrá continuidad después del 24 de marzo por la absolución de los petroleros de las eras, porque no lo podemos dejar pasar, se daría un precedente sumamente negativo para todas las luchas populares, y redoblar la organización en torno a poner un freno y una resistencia al ajuste. Nosotros presentamos estos dos proyectos de ley esta mañana en la legislatura, y el único objetivo que tienen es poder impulsar una campaña de organización, de pronunciamientos, de movilización para enfrentar esta política, y que va íntimamente ligado a poder establecer un programa por la positiva de los trabajadores para enfrentar la crisis. Entonces no puedo dejar de mencionar que el martes pasado presentamos nuestro programa para enfrentar la crisis y para darle una salida popular frente al ajuste, que tiene que ver con esta idea de discutir otra salida en términos económicos, prohibiendo los despidos, prohibiendo las suspensiones y discutiendo un salario mínimo igual a la canasta familiar para los trabajadores. Nuestra lucha contra la impunidad, nuestra lucha contra la represión, nuestra lucha contra
los fallos sobre los petroleros de las eras, contra la criminalización de la protesta, necesariamente tiene que ir ligada con un programa de salida a este plan económico que con todas estas medidas represivas y estos aparatos nos quieren imponer a los trabajadores. Y en este sentido también vamos a impulsar, bueno, a través de las resoluciones que ya tomó un plenario obrero que desarrollamos el martes pasado, una fuerte campaña por establecer otra salida a la crisis económica de la mano de los intereses de los trabajadores. Bueno, yo paro acá para que podamos discutir. Hay muchas cosas que, por ejemplo, el fracaso que no lo dije, pero que ya se me haría muy engorroso, el fracaso de las políticas de derechos humanos. Esta mañana Iria también lo mencionó en torno a los juicios, que bueno, son también toda una farsa y demás, pero prefiero que abramos el debate y que en función de las preguntas aprovechemos que tenemos a las compañeras que hoy se han venido a acompañarnos hoy y que podamos, sí, discutir acá cómo reforzamos la movilización del 24 de marzo. Hay algo que no desarrollamos, pero que revela también la descomposición del régimen y la necesidad de este aquí, que es que a través de la designación de Milani, no solamente otorgarle al ejército el control de los problemas internos, sino la necesidad del gobierno de establecer un servicio de inteligencia afín, producto de la propia descomposición del servicio de inteligencia que se ha pasado a la oposición en función de impulsar una perspectiva golpista, es decir, una disputa de camarillas por ver quién impone una política de ajuste a fondo. Y en este sentido, una necesidad del gobierno, una desesperación por recuperar, imponer, desarrollar un servicio de inteligencia afín, por eso un nombre de servicio de inteligencia deleitable. De todos modos, de lo que decía Eduardo, lo más importante me parece este problema de la agenda. Nosotros colocamos en la marcha del 24, como lo dijo Claudia, también dentro de nuestras consignas, la lucha contra el ajuste. Es decir, vamos por la absolución de los petroleros de eras, por lo de Milani, bueno, contra las leyes represivas del gobierno provincial, que bueno, ha fracasado, ha naufragado antes de empezar a discutirse, pero que está planteada la perspectiva, pero en función de impulsar el ajuste. La jornada del 9, por lo tanto, que como acá ya se dijo, ya estaba resuelta desde la última jornada de lucha por los petroleros, debe también entonces ser acompañada por este programa. Es decir, por la absolución de los petroleros de las eras y por imponer la agenda de los trabajadores, que como dijo Néstor, se resume un poco, o tratamos de resumir nosotros a través de estas herramientas parlamentarias, estos proyectos, que hacen las veces de contraponer por el vértice al plan de ajuste que desarrolla, en este caso de la SOTA, pero también el Gobierno Nacional, fortalecer las luchas obreras y llevar el reclamo allí al seno del poder político. Yo no sé si hay más preguntas, pero si no, lo que tendría que quedar claro acá, digamos, y como compromiso de todos los asistentes, en primera instancia es movilizarnos fuertemente en la columna independiente el próximo 24 de marzo, y luego darle una continuidad a esta movilización con los sectores de derechos humanos que se han sumado a la columna independiente y que se han organizado detrás de estas consignas para la organización de la marcha del 9 y de la continuidad del plan de lucha por la absolución de los petroleros de eras y por imponer estos proyectos dentro y fuera de la legislatura. Yo no sé si hay más preguntas, si no, creo que nos vamos con estas tareas. Elías, si querés agregar algo, ¿no? Bueno, nos vamos con estas tareas y por poner una fuerte movilización el 24 de marzo. Vamos a salir de Colón y Cañada, un lugar emblemático en Córdoba. Ah, no, se acordó de algo, va a agregar algo. Bueno, he pedido como madre, como ciudadana, como mujer, como todo, es que no nos abandonen. Piensen
muy bien lo que van a hacer este 24, por favor. Ayúdennos a poder dar vuelta a todo esto, porque lo que pasa es que las madres ya tenemos más de 80 años y nos vamos yendo. Pero en realidad a mí me gustaría, antes de irme, que espero que llegue a los 100, pero bueno, una idea mía, ¿no? Ver un cambio en el país, porque yo tengo nietos, ya están todos grandes, pero ahora tengo mis nietos, y quisiera que la pasen bien, porque ya hemos sufrido muchísimo, muchísimo por todo esto. En su momento, esto no es un reclamo, pero sí a su vez es. Las madres estuvimos muy solitas, muy abandonadas por todo. Entonces ahora que hay un montón de gente que la tiene clara, ayúdennos por favor. Por ellos, por los que no están, y por todos ustedes y por los que van a venir. Gracias.